se cuiden. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Siempre es un gran placer encontrarnos en este espacio donde nos gusta mucho pensar acerca del sistema de salud, acerca de nuestra realidad concretamente, aprender cosas, reflexionar y nos gusta mirarlo desde distintas perspectivas. Hoy le proponemos en Salud en todas las políticas analizarlo desde un lugar donde fundamentalmente de lo que se trata es que lo que suceda sea finalmente justo, que es como una gran aspiración de todo el sistema de salud. Aspectos bioéticos en la gestión sanitaria. Ese es el tema del que vamos a ocuparnos hoy cuando el paciente lo centramos en el sistema de salud y en torno a él giran un montón de decisiones, decisiones que se toman desde distintas perspectivas y la bioética sin duda es una de las cuestiones que tiene que intervenir en salud. Esta es una pregunta también, es algo que nos interpela y que queremos especialmente indagar. La distribución de los recursos y más aún cuando son escasos, con qué criterio, ¿no? se realiza esta distribución. En fin, ¿se puede desde los aspectos bioéticos resolver alguno de los conflictos que tiene nuestro sistema de salud actualmente en la Argentina? Finalmente, si se trata de esto, ¿no? De tomar esto como una perspectiva estratégica para volver a mirar nuestro sistema de salud desde los aspectos bioéticos. El doctor Ignacio Maglio, a quien tengo conmigo hoy en el estudio, que ya es un amigo de este programa y que ya hemos conversado en otras oportunidades, nos acompaña en esta temática tan interesante. ¿Cómo va, Ignacio? Hola, Milva, gracias por volver a invitarme. Se ve que no escarmientan. No, es un gran placer conversar con vos. El doctor Ignacio Maglio es abogado, es miembro del Consejo Directivo de Red Bioética de la UNESCO, es coordinador del Comité de Bioética de Fundación Huésped y también del Sanatorio Finoquieto, ¿no? Muchos años, muchas décadas ya podríamos decir, sí. Ignacio, ¿no? Comprometido con este tema. A ver, bioética y salud. Empezamos desde el principio, ¿cómo definimos en un concepto simple bioética? Bueno, a ver, bioética en salud es pensar formas de vivir mejor, digamos, ¿no? Yo siempre recuerdo a Fernando Sabater, ¿te acuerdas? Sí. Cuando él hablaba tanto de ética? Él se cansó durante los primeros años de tratar de enseñarle ética a su hijo, que no le dio mucha bolilla. Y gracias a eso él escribió un libro que llamaba Ética para Amador, seguramente te acordás. Sí, claro. Y en Ética para Amador, Fernando decía, miren, una de las principales gritos, digamos, ¿no? o condiciones de existencia de la ética es estar convencidos de que no todo da lo mismo y no todo da igual, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ese convencimiento, yo creo que la bioética en salud, y concretamente en la gestión, puede ayudar a tomar mejores decisiones, puede ayudar a generar prácticas ético-legales que sean consistentes con la promoción de la dignidad, que sean consistentes también como cómo gastar lo poco que tenemos, como uh-huh. decías vos un poco al comienzo, ¿no? Y también creo que la bioética puede ayudar también para reperfilar, ahora que está de moda la palabra, los fines de la medicina. Es decir, ¿a qué se pueden comprometer hombres y mujeres que visten guardapolos o trabajadores de la salud? Uh-huh. La bioética creo que también puede ayudar a bajar muchas veces esas expectativas, a veces desmesuradas, que se plantean en estos fenómenos que se conocen algunos como la excesiva medicalización de la vida. Yo recuerdo, conversamos hace un rato, por ejemplo, cuando a la gente se le dice ¿qué es salud? Bueno, uno utiliza y hasta los jueces la utilizan. Sin duda. La definición oficial de las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud, que decía que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino que es aquel completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Si yo te vuelvo... Claro. La pregunta es posible alcanzar ese estado en algún momento? No, para nada. Esta definición yo creo que es casi utópico, ¿no? Es utópica, excesivamente medicalizante y retórica también. Uh-huh. Porque esto no se puede cumplir, es decir, y es generar en las poblaciones, en las comunidades, en el pueblo, una expectativa desmesurada. Y yo siempre digo lo mismo, si esta definición fuese cierta, uno podría decir que la salud es un estado intermedio entre la enfermedad que no presagia nada bueno, ¿no? Porque uno va a volver a enfermarse rápidamente. Entonces yo, Milva, creo que esto también en términos de bioética y de equidad es muy importante que la gente sepa qué uno puede ofrecerle desde una institución de salud. Entonces yo creo que es importante también que la bioética ayude a deconstruir mitos, ¿no? Es decir, un mito es la salud no es eso. Y por otro lado,
algo que se viene repitiendo hace 2500 años, que es aquella frase decimonónica que dice que la medicina es el arte de curar. Yo creo que este es otro gran verso que debemos desterrarlo, porque esto genera demasiada expectativa en la gente y demasiada presión en hombres y mujeres que... Casi sobrehumana es la definición. Exactamente, diría, ¿no? el arte Casi curar... una cosa medio divina y en realidad estamos en manos de hombres y mujeres con una gran vocación definitivamente, quienes se dedican a la salud, pero bueno, sí, con las limitantes de la condición humana, ¿no? Ciertamente, aparte la medicina no es una ciencia exacta, Milva, y vos lo sabés bien. Y si nosotros decimos, los hombres y las mujeres, los médicos y las médicas, ejercen el arte de curar, y por otro lado le decimos a la gente, salud ese es el completo estado, ¿cómo no va a haber mala praxis? ¿Cómo no va a haber expectativas incumplidas? ¿Cómo no va a haber angustia? Entonces yo creo que frente a esto la bioética puede actuar en el sentido de redefinir, de ayudar a dar un marco, digamos, de una moralidad mínima. Ignacio, entiendo que esto también, la bioética se establece por convenciones culturales, ¿no? Entiendo, y condiciones sociales. Ahora, ¿cómo fue que se nos fue corriendo de pronto esto? ¿Por qué llegamos a estos extremos? O en realidad no es que llegamos, estamos repensando lo que en algún momento se planteó por un cambio de condiciones sociales. Sí, bueno, a ver, yo creo que la inequidad en salud, primero hay que tener en cuenta que la salud no se autorregula con equidad, ¿no? Es decir, el mercado, a mí no me gusta usar la palabra de mercado de salud, porque es una suerte también de mercantilización y de considerar la salud como una mercancía, como un servicio y no como un derecho. Claro. Desde la bioética nosotros creemos, y mucho más aún desde el año 2005, con la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, que la salud es el asiento de un derecho fundamental, de un derecho humano. De manera tal, pero lo que sí nosotros vemos es que las condiciones culturales, políticas, económicas, han degradado mucho la posibilidad del aprovechamiento con equidad y la accesibilidad a la salud. Vos fíjate que Latinoamérica, hoy lo hablábamos, es una de las regiones más desiguales del mundo, inclusive más desigual que el África subsahariana. El índice de Gini, que mide justamente esa tensión que hay entre los que más tienen y los que menos tienen, está Argentina especialmente, y con las últimas estadísticas que tenemos, donde la mitad de los chicos de 14 años son pobres. Esto realmente es una tragedia, y es una tragedia sanitaria también. Sí. Entonces, y a largo plazo. Sí, totalmente, sí, Ese es es una el tema. hipoteca en términos de crecimiento, de desarrollo. Pero también creo, Milva, que la bioética, yo tengo esperanza porque creo que la bioética también puede dar herramientas, ¿no? Claro, puede salir al rescate, ¿no? Claro. Tal vez, aún en crisis, ¿no? Cuando me parece que es ahí donde en realidad cumple una función fundamental el recurrir a este tipo de referentes o como en este caso, ¿no? Los aspectos bioéticos para regular situaciones cuando están difíciles. Ahí es donde juega un papel determinante. Ahora, ¿cómo sería esto? O cómo debería ser, mejor dicho, Ignacio. ¿Cómo juega? ¿Qué es lo que la bioética debería ser en un sistema sanitario como el de Argentina? Bueno, yo creo que la bioética, el gran compromiso de la bioética es promover y aumentar la carga de equidad en las decisiones políticas. Y yo creo que la bioética tiene tres espacios o tres niveles de intervención. Un nivel individual, que es en el nivel de las relaciones clínicas, en las relaciones de los equipos de salud con los pacientes. Un nivel intermedio o mezzo, que es el nivel de las instituciones. Yo creo que es muy importante también que las instituciones incorporen la bioética a través de una de sus mejores formas, que son a través de los comités de bioética hospitalarios. Y después creo que hay un nivel macro, que es el nivel donde se toman las decisiones políticas en salud, llámense presupuestos, llámense lo que se está discutiendo ahora, agencias nacionales de tecnología de evaluación sanitaria. Claro. Vos sabés, Milva, que este es un aspecto muy importante también para evitar la excesiva judicialización y un gasto que es en muchos casos desmesurado y desproporcionado, porque muchas veces el programa obligatorio, el programa médico obligatorio es lo que los jueces dicen que es y no lo que realmente uno podría establecer en condiciones de equidad. Entonces nosotros creo que de la bioética primero lo que advertimos es que se dan lo que se denominan las circunstancias de justicia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué en salud tenemos que hablar de justicia? Porque se presentan estas tres circunstancias, por supuesto que de modo atenuado, ¿no? Porque si no viviríamos un clima de guerra permanente. Pero estas tres características tienen que ver con la escasez de recursos, como decías vos, con la disparidad de intereses y con la necesidad y con la heterogeneidad, podríamos decir, la composición social. Entonces acá lo primero que también hay que ver es que una vez que determinamos estas circunstancias de justicia, desde la bioética puede ofrecerse herramientas para gestionar mejor los recursos.
En este sentido, nosotros, por ejemplo, decimos hay 3 o 4 elementos, criterios de justicia, lo llamamos nosotros, ¿no? Bien, Uno, la transparencia. claro. La transparencia es un criterio de justicia esencial. Tenemos que saber con cuántos recursos disponemos, cuán escasos son, si uno utiliza un recurso, qué impacto tiene la demanda global, ¿verdad? Porque Argentina tiene muchos recursos, este es el gran drama, el gran dilema, ¿no? Que es inexplicable. Argentina Claro, gasta pero hay prácticamente el 10% del Producto Bruto Interno en salud, poco menos, y tiene peores índices de países que invierten la mitad, como Costa Rica, por ejemplo. O sea, pero están mal distribuidos, se Totalmente. pierden, no llegan, Claro. no llegan de manera equitativa, ¿no? Y me parece que además se marca de una manera especial esta brecha entre los sectores más vulnerables, que tal vez no tengan ni tiempo para el reclamo, ¿no? Ni para hacer valer sus derechos, y el exceso de pronto de otro sector, esta cosa de heterogeneidad que vos mencionabas, que de pronto sí tiene acceso al conocimiento, a los derechos, a los reclamos tal vez excesivos o en desmedro de. Entonces eso a su vez provoca una grieta más grande todavía, ¿no? Totalmente, Milva, totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que la pobreza no genera ignorancia. La pobreza es un ataque a la libertad. Tal cual. ¿No? No Esto tienen cómo, no tienen decía, manera. Claro, Amartya Sen era muy claro. Cuando Amartya Sen decía, el interés de la medicina debería ser igualar capacidades, ¿no? Y poner en marcha otro criterio de justicia también son implementar políticas activas de discriminación positiva, ¿no? Discriminación positiva es tratar en forma desigual a los desiguales, como vos bien decías. El gasto catastrófico en salud en Argentina es tremendo, este es uno de los peores de la región de América Latina. El gasto catastrófico es aquel gasto del bolsillo que tienen que hacer aquellas personas especialmente pobres, sin ningún tipo de cobertura, sin ningún tipo de seguro de salud y que afectan drásticamente su vida, ¿no? Entonces, allí yo creo que la bioética también, como preguntabas vos al comienzo, desde el nivel macro, ¿no? Desde las políticas, de los presupuestos, hasta el nivel meso de la relación médico-paciente, puede ayudar a contribuir y dar mayor carga de equidad, porque no es fácil tomar decisiones justas. Sin dudas. Otro criterio, Milva, que vos habías mencionado al pasar, no solamente la transparencia, sino es la democracia, la participación. Porque vos para definir un criterio, una prioridad en salud, también es muy importante escuchar, que no sea una decisión de expertos solamente, que la comunidad debe participar. Por ejemplo, en Europa ahora, desde hace unos años, las organizaciones de pacientes, especialmente de pacientes con dolencias crónicas, en este caso es en oncohematología, los pacientes junto con los médicos han creado las guías de tratamiento. Y esto ha tenido un peso significativo tremendo porque hubo mejores resultados, hubo mejor adherencia de los pacientes a los tratamientos, porque ellos mismos participaron también desde su visión, desde lo que eran perspectivas de calidad de vida, y los médicos aportaron lo suyo. Es decir, yo creo que la participación es muy importante. Algunas experiencias se han dado, no digamos, dieron buenos resultados. Por ejemplo, en Oregon, ahora que tenemos elecciones, supongamos que nosotros, los argentinos, dicen, bueno, voten ustedes cuáles son las prioridades en salud. En Oregon hicieron esto, pusieron una lista de prácticas, de tecnologías y de procedimientos médicos, pero no les fue muy bien porque se encontraron con algunos resultados hasta extravagantes. Por ejemplo, se privilegiaba la cirugía mamaria, de prótesis, por encima del tratamiento de caries, ¿no? Es decir, empezaron a haber allí una serie de discordancias. Por eso digo, necesitamos expertos, necesitamos gente técnicos, necesitamos evaluación de tecnología sanitaria, pero también necesitamos participación de los grupos afectados. Y ese creo que es un gran criterio de justicia. Doctor, una breve pausa hablando de elecciones, ya venimos, nos ponemos al día y seguimos en Salud en todas las políticas. Hoy, aspectos bioéticos en la gestión de salud. Seguimos en Salud en todas las políticas. Hace un minuto el doctor Maglio nos hablaba acerca de la importancia de la integración de los pacientes con los profesionales médicos de la salud a la hora de la toma de decisiones en determinadas temáticas, ¿no? Y creo que este es uno de los aspectos fundamentales avanzando en este criterio, ¿no? En la toma de decisiones, en esa medicina que está basada en evidencias, en juicios, ¿no? En evaluaciones científicas. Tal vez sea también uno de los modos de volver sobre los aspectos bioéticos a veces un poquito descuidados, ¿no? Totalmente. Nosotros necesitamos una medicina basada en la evidencia, pero también necesitamos una medicina basada en la narrativa. ¿Eso qué sería?
Y esto sería mi papá, Paco Maglio, que fue un gran médico, perdón la autorreferencia, Está pero muy bien. él hizo mucho antropología médica y él hablaba de una transmutación, ¿no? Ajá. De pasar del interrogatorio al escuchatorio. Bien. Y otros autores también dicen que el deseo de ser médico debería ser el deseo de poder escuchar. Porque muchas veces, como bien vos decís, la voz de los pacientes no está presente. Y Evolucionado tu papá, muy evolucionado Sí. ya por ese tiempo, porque ahora se está hablando mucho de esto. Totalmente. En este momento, En este pero momento, sí. hace En algunas aquel- décadas atrás En aquel no, momento, sí, no se era hablaba algo de esto. considerado. Totalmente, totalmente. Y aparte, vos fíjate, hay un tema, creo que es distintivo, que es la posibilidad de escuchar desde la mirada de la víctima, ¿no? Inclusive desde una perspectiva Foucaultiana. Foucault decía, la mirada de la víctima es irreemplazable. Y yo creo que, por eso te decía, esa medicina basada en la narrativa es la posibilidad de poder escuchar, de que más allá de una evidencia, la medicina basada en la evidencia es fundamental, es necesaria, pero no es suficiente. Y en ese sentido, ¿quién escucha? ¿Dónde se integra esa voz del paciente? Yo creo que los comités de ética hospitalarios también ayudan a mejorar. Y en la bioética de la gestión sanitaria, los comités es muy importante que participen. Porque ¿Hay comités en los distintos centros de salud del ámbito privado y público? ¿Esto es parte de la formación de los esquemas de las clínicas, sanatorios y hospitales, digo, en la Argentina? Sí. Sí, es una muy buena pregunta, Milva. Hay comités, hay instituciones que los tienen, Sí. pero yo creo que nos falta un poco más, en el sentido de que yo siempre hablo hay una red de comités, todos conversamos, todos sabemos. No todos los médicos, no todos los trabajadores de la salud ponen los casos a consideración del comité, no lo consideran a veces como una reunión de distintos... No le dan la importancia que realmente consideran Yo creo que que también es debería culpa nuestra, tener. es culpa de los comités que nosotros no salimos a decir, bueno, miren, nosotros somos como un servicio más del Claro. sanatorio del hospital. Claro. El comité de bioética debe ser un servicio, como cualquier otro servicio, que ofrece herramientas éticas para la discusión de dilemas morales que se presentan. Esos dilemas, Ignacio, van desde algo muy chiquitito hasta la decisión sobre Sí. la vida o la muerte de una persona. Digo, deberían pasar por todos los aspectos que hacen al funcionamiento del sistema sanitario, o son solamente casos muy extremos. No, está muy bien. Yo creo que hay una bioética de la cotidianeidad Claro, sanitaria. hay como distintos Y estadios, sí, ¿no? Que se total. podrían evaluar. Y estoy de acuerdo con vos. Un comité también puede dar una recomendación sobre, por ejemplo, la adecuación del esfuerzo terapéutico en los finales de vida. Ahora, por ejemplo, sin embargo, estamos trabajando también desde la Sociedad Argentina de Infectología sobre, por ejemplo, el uso de antibióticos en los finales de vida. Claro. Vos fíjate que ese es un ejemplo muy rico para pensar la ética en salud. ¿Por qué? Porque se ha visto que es absolutamente en muchos casos innecesario, es fútil, es decir, no hay beneficio del uso de antibióticos en los finales de vida, se está malgastando un recurso, se está provocando un daño a esa persona, Claro. y encima hay un daño social, porque eso genera lo que se conoce como mecanismo de resistencia Claro. microbiana, y eso es otro gran problema, y ese es también un tema de equidad sanitaria. Y ahí yo creo que los comités tienen mucho que decir en este tipo de dilemas, ¿no? Quería preguntarte quiénes integran los comités respecto de los profesionales y si hay una formación especial para quienes los conformen. Sí, es una buena pregunta. Mira, los comités en general son grupos intergestivos. A mí me gusta hablar más de intergestión que de interdisciplina, porque la interdisciplina creo que es una meta un poco inalcanzable. Pero desde distintas disciplinas, donde, por ejemplo, un comité está integrado por un bioticista, por un abogado, porque también el tema legal es importante, por médicos, y yo creo que es muy importante que todos los trabajadores de la salud integren un comité. Antes se pensaba que solamente el médico, el enfermero, los que tenían más... Pero, por ejemplo, personal administrativo, personal de apoyo, personal de maestranza. Yo creo que todos los trabajadores de la salud... constituyen finalmente hacen al funcionamiento. Totalmente. Hacen al funcionamiento. Ejercen el arte del cuidado todos, ¿verdad? Entonces yo creo que todos tienen algo muy importante para decir. Y la ética justamente es eso. Escuchar lo que cada uno pueda decir, porque ética en definitiva consiste en buscar la forma de vivir mejor. Y yo creo que para eso no hay expertos solamente, y la bioética se recrea con esa mirada. Inclusive la ley, Milva, la ley de derechos de los pacientes, Sí. que vos has mencionado muchas veces en tu programa, pide que cuando haya un dilema se recurra a un comité de bioética, porque muchas veces en la medicina, en la práctica asistencial, se plantean problemas que es muy difícil que una sola persona, yo me imagino Tomen la decisión. sola en un consultorio, tenga que Claro. tomar una decisión, por ejemplo, donde continuar o no continuar con un procedimiento que eso va a abreviar el curso vital. Seguro. Entonces creo que es una forma de democratizar la medicina,
de tener un mecanismo de reflexión plural, democrático, que ayude a tomar mejores decisiones. Sin dudas que es así. Ahora me pregunto, Ignacio, ¿qué pasa cuando no hay acuerdo de pronto? No sé si es Está la muy palabra bien. adecuada. Sí, Si no hay consenso en una decisión, ¿hay otra instancia superior? Sí. ¿Se hace otra consulta con otro comité? O sea, no sé cómo funciona. ¿Hay un organismo superior? Está muy bien la pregunta porque... Pensaba eso, ¿no? ¿Y qué pasa si no nos ponemos de acuerdo? Sí, no, justamente lo que vos decís, Milva, es un tema crítico. Hay autores, inclusive españoles, como Diego Gracia, que en su momento se preocuparon y establecieron procedimientos de decisión en ética clínica. Claro. Es decir, cómo tomar esas decisiones. Como hablamos de ética en general, y la ética supone un llamado, un esfuerzo al diálogo, ¿no? Yo creo que ahí hay dos cosas que hay que tener. Una cosa es la amplitud cognitiva, es decir, amplitud cognitiva significa abrirse a otros saberes. Los abogados tenemos esa deformación, ¿no? Pensamos que nosotros lo tenemos todo claro, que la ley, que las normas, y no es así, ¿no? Entonces, amplitud cognitiva y flexibilización para saber que hay otros saberes. Entonces, las decisiones de los comités, en base a tu pregunta, deberían tomarse por consenso. Consenso significa, es una etapa superadora de una madurez significativa de un comité, donde a partir inclusive de las diferencias, del respeto por las diferencias, uno pueda tomar una decisión por consenso. Cuando las decisiones no se pueden tomar por consenso, ahí ya entra a campear la posibilidad de tomar decisiones por mayoría. Claro. Cada estatuto, cada comité, en lo que se denominan procedimientos operativos estandarizados, que es un poco como el alma, como el estatuto de un comité, determinará de qué forma se van a tomar estas decisiones. Y como siempre tiene que tener un número impar para que se puedan tomar decisiones en el caso que se hagan por elección. Pero yo siempre prefiero hablar del consenso en bioética. Necesitamos seguir trabajando entonces, Ignacio, en el sistema de salud, en la formación y en destacar la importancia de los comités de aspectos de bioéticos, digamos, directamente. Todavía falta un poco más institucionalmente, me refiero. Sí, Milva, falta. Yo creo que las máximas autoridades de las instituciones, que hay muchos ejemplos, ¿no? Como yo ya te dije, el Hospital Muñiz, el Sanatorio Finoquieto, instituciones que se comprometieron, las más altas autoridades de la institución se comprometieron con promover y ayudar a que un comité pueda funcionar. Y nosotros como pacientes, ¿podemos recurrir también? Excelente. Eso quería preguntarte Sí. antes de despedirnos. ¿Tenemos también como pacientes ese recurso? Totalmente. Porque si no parece que es un tema que solamente pueden abordar los profesionales como puertas adentro. Sí. Nosotros como pacientes también. Es fundamental. El objetivo primario de un comité es preservar el bienestar y los derechos de los pacientes. Ese es el principal objetivo. Y nosotros, por ejemplo, en los comités donde trabajamos, recibimos los casos de pacientes y de familias. Pero vos antes dijiste algo muy importante. El primer derecho es el derecho a conocer los derechos. Claro. Es decir, en todas las instituciones, en las que yo te nombré lo hacemos, los pacientes tienen una carta de derechos y obligaciones y saben, por ejemplo, que frente a cualquier incumplimiento, cualquier problema que ellos tengan en la atención, el Comité de Bioética está para ayudarlos y está a su disposición. Y esta creo que es una de las más, yo creo, tareas más bondadosas y humanas que puede tener un comité de bioética, estar al servicio de los pacientes. Sin duda, si eso genera un respaldo, uno siente un respaldo y una tranquilidad mucho mayor. Total. Cuando es así. Ignacio, vamos a volver a convocarte porque a mí me resulta de verdad, nos resulta muy grato escucharte y sobre todo podemos pensar, detenernos un ratito y pensar sobre cuestiones que no están en la agenda de lo urgente, pero son tan necesarias, Claro. ¿no? Así que bueno, seguramente te vamos a volver a convocar. Bueno, muchas gracias, Milva, el agradecido soy yo, un placer estar contigo. Siempre, por supuesto, siempre es un placer tenerte. Gracias por acompañarnos, nos encontramos la próxima semana. Hacemos salud en todas las políticas. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.